Soy Gustavo Rayo. Dirijo el Departamento de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca, en Santiago de Chile. Mis estudios los hice en la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de Chile y en la Escuela de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Esos fueron mis estudios de pregrado. En posgrado hice mis estudios de magíster y doctorado en la Universidad de Grenoble, en Francia. Mis líneas de investigación en los últimos tiempos han estado centrados en el análisis de políticas públicas desde una perspectiva sociopolítica, específicamente temas, actores, escenarios de la política pública, específicamente en reformas en el área de educación y salud. Asimismo, trabajo como línea de investigación en lo que es políticas de acción afirmativa. Y en materia de estudios políticos, estoy trabajando en una investigación sobre auge y declinación de la democracia cristiana, en un estudio comparado a nivel latinoamericano y europeo. Mi interés en la política pública surge de un simple hecho. Normalmente yo vinculé la gestión pública, el diseño de programas gubernamentales, con la reflexión académica y la investigación de las mismas. De manera que en ello ha estado fundamentado mi interés por profundizar en determinados temas, como es específicamente el rol de los distintos actores involucrados en la política pública. Y de hecho, esa es la materia que yo voy a abordar en estas dos conferencias o dos charlas que desarrollaremos con distintos alumnos académicos y dirigentes sociales. El tema es, por una parte, la reforma en el sector salud, específicamente un programa denominado Acceso Universal con Garantías Explícitas, en las cuales los médicos constituyeron un frente de oposición muy fuerte en relación al diseño, como posteriormente a la implementación de estas políticas. Y el segundo ámbito de política pública a analizar será educación, específicamente las reformas al plan de desarrollo profesional docente, que también encontró en los educadores una oposición fuerte. ¿Cuál es el motivo de esa oposición de estos dos grupos profesionales a reformas que habían encontrado un gran eco en la ciudadanía? Bueno, en gran medida dice relación con el malestar de las profesiones frente a distintos aspectos que amenazaban, diríamos, la identidad profesional, que amenazaban la concepción que dichos grupos profesionales tenían de su propio ejercicio profesional. Efectivamente, hay factores de orden societal, cultural, político, que desde el punto de vista de los médicos amenazan lo que es su propia concepción del rol profesional de la medicina. Por ejemplo, factores como los compromisos asumidos por los estados que rompen de alguna manera con las posibilidades presupuestarias reales con que cuenta el sector salud para enfrentar en tiempo, oportunidad y calidad las prestaciones médicas prometidas por los gobiernos. Pero también hay factores de orden cultural importantes que, podríamos decir, amenazan el principio de autoridad disciplinaria de los médicos. Efectivamente, en los últimos tiempos, ¿no es cierto?, los usuarios de los servicios médicos, en definitiva, los ciudadanos, el público en general, tienen una concepción sobre el dolor y la enfermedad muy distinta a la que tuvieron nuestros abuelos o bisabuelos. Es decir, si en otras épocas nuestros abuelos y bisabuelos entendían el dolor, la muerte, la enfermedad como un signo natural frente al cual no cabía, en definitiva, resistencia posible, bueno, hoy los ciudadanos, los usuarios de los sistemas de salud, tienen una concepción del dolor y la enfermedad que es perfectamente abatible, ¿no? Entonces, cambios en las percepciones culturales de los ciudadanos efectivamente también afectan la disponibilidad de los médicos a asumir determinados roles profesionales. Asimismo, el desarrollo de las tecnologías de información ha permitido que los usuarios médicos, los pacientes, ¿no?, puedan
por ejemplo, chequear distintas alternativas de protocolos o distintas alternativas de tratamiento de sus enfermedades y poder llegar a discutir con el médico esas opciones. En otros términos, la autoridad que en otra época tenían los dioses médicos se ve también desvanecida. Y estas reformas, como las que he planteado a través del acceso universal con garantías explícitas en salud, representa una radicalización de esos temores, ¿no? O una radicalización de esos principios que, desde el punto de vista del médico profesional, constituyen una amenaza al ejercicio de su profesión. Lo propio podríamos ver en el caso de los educadores frente a reformas cuyo objetivo es, por ejemplo, lograr que la profesión docente esté sujeta a evaluaciones periódicas y recurrentes, lo cual, desde el punto de vista de los educadores, constituye también una amenaza a su identidad y a su rol profesional, y sobre todo a su autoridad en el aula, en la sala de clases. Entonces, en definitiva, lo que nosotros buscamos a través de esta conferencia es posicionar determinados aspectos que marcan distancias entre el mundo político, entre el mundo de las profesiones y el mundo de los gestores de las áreas sectoriales de educación y salud, en otros términos, los reformadores, ¿no? Posicionar algunos temas y desafíos a objeto de poder construir caminos que permitan una mejor comunicación, una reducción de las percepciones de amenaza que puedan tener los grupos profesionales, que al fin de cuentas, en última instancia, son los que están frente al paciente, al alumno, al estudiante, y que la política en general va a depender de su confianza, de su mística en el trabajo concreto con esos usuarios, y en ello va a estar el éxito o el fracaso de una determinada política o reforma.